al poco tiempo que la madre me comentaba que él incluso se pegaba, ¿no?, a sí mismo y decía, mamá, ¿no me ves? Mamá, que me estoy pegando. O incluso decía, mamá, que me voy a morder, ¿eh? Mamá, que me voy a pegar, ¿eh? Claro, ¿por qué hace eso? Porque esto ya no le estaba siendo útil, este comportamiento, ya no le estaba funcionando como le funcionaba antes. Entonces, oye, eso provoca una reacción, eso crea un rechazo. Y ya incluso él a lo mejor hacía como que se pegaba a sí mismo y no lo hacía y se quedaba mirando a la madre para ver qué reacción tenía ella, ¿no? Incluso recuerdo, ya incluso una vez, ¿no?, ya que teníamos todo esto un poquito más trabajado, que yo le decía, Marc, entre tú y yo, dime la verdad, ¿tú haces esto para que mamá te eche cuenta, para que mamá te preste un poquito más de atención? Y ya él me miró y me dijo, un poco sí. Digo, vale. Genial. Entonces, debido a esta intervención, al poco tiempo las conductas autolesivas cesaron significativamente, pero al poco tiempo, os estoy hablando de 2 semanas, como mucho. Además, descendieron drásticamente. Antes estuvimos viendo que la frecuencia era diaria y pasamos a una frecuencia completamente esporádica, a situaciones muy puntuales y que además, por supuesto, no provocaban las autolesiones que provocaban antes, ¿no?, o el dolor que provocaba antes. Entonces, a nivel de conclusiones, nosotras, pues oye, pudimos discriminar la búsqueda de atención como función principal de la conducta problema y de su emisión. Su madre pues dejó de aplicar este reforzamiento inmediato a dicho problema y también la madre se empezó a dar cuenta de que ella era un reforzador importantísimo para Marc, que ella funcionaba, ¿no?, como reforzador en sí mismo. Y en definitiva, nuestra intervención se basó en identificar dichas precursoras, aplicar atención contingente a la conducta problema, enseñar respuestas que fueran funcionalmente equivalentes, que fueran alternativas e incompatibles a la autolesión. Y claro, y luego también por último ver cómo esto lo podíamos ir manteniendo en el tiempo, ¿no? Y bueno, sí que lo pudimos mantener bastante y de hecho, como os estoy comentando, la frecuencia, intensidad y duración de las autolesiones descendió drásticamente. Así que bueno, por mi parte, muchas gracias por haberme escuchado este ratito. Espero haberme podido explicar de la mejor manera posible. De todos modos, os dejo por aquí mis redes por si en algún momento tuvierais alguna pregunta o bueno, os pudiera ayudar de alguna manera dentro de mi humilde experiencia. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a Psicoflix por haber querido contar conmigo. Bueno, gracias a ti por habernos dado esta clase magistral con tanto detalle y sobre todo con tanta pasión, que además pensamos que te involucra de una forma sobremanera, ¿no?, con los casos, y creo que es una parte muy relevante para producir los cambios clínicos, ¿no? Ya decía Wampool en su manual de El gran debate de la psicoterapia, que esa relación terapéutica es clave para inducir y producir los cambios. Si además eres analista de conducta, pues mucho mejor, ¿no? Así que muchas gracias por todo lo que nos has brindado. A mí me surge la pregunta de cómo has ido trabajando con los padres, porque en muchas ocasiones pues están manteniendo, hay determinadas contingencias que están manteniendo la conducta de problema en todos los casos. Y cómo también utiliza o cómo tratas de utilizar la generalización funcional, si también maneja otras variables ligadas al entorno educacional, familiar, amistades, cómo tiras del hilo por ahí y si trabajas con los valores de los padres para inducir los cambios más consistentes en el tiempo. Ok, vale. Por supuesto va a depender del tipo de caso y del tipo de problema. En el caso de Marc es cierto que la dificultad, ¿no?, de comportamiento de estas autolesiones estaban muy claramente relacionadas con el contexto doméstico, ¿no?, y sobre todo cuando la madre estaba presente. Entonces aquí sí que teníamos el problema mucho más localizado. Otras veces no está tan localizado y dichos problemas de conducta se dan también en situaciones escolares, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí ya no va a depender solamente nosotros, va a depender también de ellos, si nos dan permiso, no nos dan permiso, si quieren colaborar o no quieren colaborar y de qué manera también los profesores manejan la modificación de conducta en el contexto clase, ¿no? Por ejemplo, también a lo largo del tiempo me he ido encontrando con casos de niños
que manifiestan muchas conductas de escape en el contexto académico. Se esconden debajo de la mesa, se ponen a jugar con cualquier juguete que se traigan de casa, se ponen a hablar con los compañeros. Claro, existen una serie de reprimendas, existen una serie de castigos y luego a la hora de evaluar cuál puede ser la función de esta conducta, pues oye, a lo mejor nos hemos dado cuenta de que es que el niño tiene un retraso en la adquisición de la lectoescritura y es que el niño no lee como se supone que debería leer en relación a su grupo normativo y tampoco sabe escribir. Entonces, claro, dichas conductas de escape van también muy relacionadas con este déficit de adquisición de habilidades. Entonces, es verdad que muchas veces se pone el foco en el interior de la persona. Es que tiene mucho carácter, es que no tiene nada de tolerancia a la frustración, es que ha sido así siempre, es que tiene muy mal genio, cuando realmente muchas veces, bueno, prácticamente todas, ¿no? En las causas están en la interacción con el ambiente. Por lo tanto, al final, ¿hasta dónde nos podemos involucrar? Hasta donde nos dejen. Y luego, en relación con los padres, es muy importante que ellos sean partícipes de todo este proceso. Es muy importante enseñarles los análisis funcionales, los registros observacionales ABC de los que estábamos hablando, y es muy importante que ellos también los vayan cumplimentando, y si no pueden cumplimentarlos, pues que vayan mandando notas de audio y tal, porque es que al fin y al cabo ellos acaban viendo estas relaciones, ¿no? Estas relaciones funcionales, acaban viendo correlaciones. De hecho, también a la hora de utilizar instrumentos de evaluación podemos utilizar gráficos de dispersión o scatterplot, en los cuales dividimos un día en distintos intervalos horarios y vamos anotando la frecuencia de conducta en distintos intervalos para ver si existen 1 hora, 2 o 3 al día en las que es más probable que exista este problema de conducta, ¿no? Luego, lo que tú comentas del trabajo de los valores, yo personalmente no he tenido que incidir mucho en lo que son los valores para los padres, pero bueno, también es cierto que ha sido en base a mi experiencia, he trabajado, ¿no? en casos muy, muy concretos y nos hemos enfocado más en cómo los peques pueden aprender a discriminar respuestas verbales pues, más adaptativas en toda esta modificación del entorno. Fíjate que hace ya tiempo, también estuve trabajando con un peque, con autismo también, pero él es cierto que a nivel verbal tiene menos habilidades, ¿vale? Adquiridas. Y, por ejemplo, queremos enseñarle a que vaya empezando a manejar dinero, pero de una manera muy sencillita. Vamos a comprar el pan, pues le doy 1 euro, ¿no? al panadero. Y aquí la mamá se compinchó con el kiosquero del barrio, con el hombre que lleva el kiosco. Entonces, claro, en ese caso, pues oye, ya tenemos muy bien estructurado cómo ir haciendo este intercambio comunicacional. Pero en estos casos no siempre va a ser así, es realmente complicado generalizar. Yo creo que es el caballo de batalla que el psicoterapeuta sea un promotor del cambio contingencial, porque si no la tasa de recaída es bastante amplia cuando, como bien dice, los profesores no dispensan bien las contingencias. Yo una vez me infiltré en un aula para ver los problemas de conducta de un adolescente porque pues, su madre decía que era un chico ejemplar y que, bueno, pues los profesores le tenían manía, ¿no? Con lo típico. Y yo me puse en un aula de al lado que daba al otro aula. Y yo tenía acceso a... Y es cierto que el profesor, yo luego hablando con él, no estaba pasando por un buen momento y estaba un poco a la defensiva y es decir, castigaba siempre, pero nunca reforzaba de manera diferencial aquellas aproximaciones hacia pues, el objetivo terapéutico, ¿no? Y eso es clave, es importante y a veces te decía lo de los valores también porque en muchas ocasiones yo me he encontrado padres que se ponen a la defensiva cuando tú le tratas de hacer alguna modificación de la conducta. Y bueno, yo tuve un padre, voy a poner la anécdota por si puede servir para alguna persona, que le daba Lexatin a su hija de 9 años, ¿no? Y al final era como pues le estás dando una pastilla para ti, porque no quieres, no puedes soportar a que tu hija esté con ansiedad, ¿no? Y me decía, pues yo intentaba castigar esa conducta y me decía, es que tú, claro, como no eres padre, no tienes 6 hijos. Y bueno, yo al final le tuve que decir que si quería tener hijos a granel, ese era el coste que iba a tener que... En fin, en muchas ocasiones es complicado producir cambios y
para mí la clave es trabajar con los valores de los padres. Muchas veces se sienten culpables, tienen heridas que no han ido sanando, y eso se trasladan con generación tras generación, ¿no? Y bueno, pues por preguntarte, ¿no?, tu experiencia, que también tienes más experiencia que yo en este tipo de casos con niños y adolescentes. Sí, vale, entonces que había entendido mal tu pregunta. Claro, obviamente también tenemos que partir de cómo se sienten los padres con todo esto y sobre todo que no nos vean como autoridades que les van a decir lo malos padres que son, ¿no? Porque es verdad que muchas veces vienen con cierto miedo, porque evidentemente a nadie le gusta, ¿no?, que le digan, oye, que esto no lo estás haciendo bien. Así que nosotros también, Jolín, tenemos que ser muy cálidos, que estamos trabajando con familias que lo están pasando mal y ya cuando estamos hablando con niños y con niñas que tienen algún tipo de diagnóstico, ¿no?, relacionados con retrasos en el desarrollo, autismo y demás necesidades educativas especiales, pues oye, ya hay una culpa de por medio, ya hay una búsqueda de aceptación también, hay papás que aceptan, hay papás o mamás, ¿no?, que tardan un poquito más en aceptar, pero sobre todo es que no nos vean como enemigos, sino como aliados, que si la familia es una mesa, nosotros somos una pata más de esa mesa, que van a poder acudir a nosotros cuando ellos lo necesiten y que en absoluto vamos a juzgarles. Mira, de hecho, el papá de Marc, en un principio, ya cuando él volvió de navegar y tal, él no quería tampoco formar mucho parte de esto. Él no quería tampoco implicarse mucho, él no preguntaba, él conmigo no quería hablar y claro, hablando con la mamá de Marc, es que resulta que el padre pues también tenía cierto miedo al juicio, a que yo le dijera, eres un mal padre, oye, es que esto lo estás haciendo fatal, ¿no? Y muchísimo menos, y vamos, mucho más lejos de la realidad y de hecho, oye, estuvimos hablando de todo esto y el padre se empezó a implicar muchísimo, muchísimo más. Claro, no lo hacen mal, no es que sean malos padres, sino tienen comportamientos que a veces no son los más adecuados, nada más. Pero bueno, me parece muy, muy admirable tu labor y ojalá pues podáis publicar esto y que pueda ayudar a redirigir este tipo de conductas, que no tenemos muchas habilidades a la hora de poder reconducirlas. Yo te he visto bastante cómoda dando el webinar, la verdad. No sé cómo te has sentido tú. Bueno, yo me he llevado todo el día súper nerviosa, pero siempre me pasa igual. Yo me ataco mucho, bueno, forma parte del proceso, pero bueno, realmente es un caso con el que me siento cómoda para hablar y yo lo único que espero es haber podido transmitir lo que realmente he querido transmitir y que a las personas que me estén escuchando, oye, les haya podido llegar, pero ya no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico, que conozcan qué recursos son los que podemos utilizar, de qué manera y bueno, y cómo podemos intervenir, ¿no?, que al fin y al cabo era el objetivo de todo esto. Pero sí, claro que sí, me he sentido bastante cómoda. Genial. Si nos quieres recomendar algún libro, que sí que nos han preguntado, manual tuyo de referencia, fuentes, bibliografía. Vale, ¿me das un minuto? Sí, claro, claro. También nos la puedes enlazar. Vale, ya estoy. Ha sido menos de un minuto. Mira, yo recomiendo este libro mucho. Hagan imágenes, se llama. Claro, que es que se da al revés. Pero bueno, esto lo podéis encontrar en la web de ABA España y es un manual pensado para padres y para educadores. Entonces, al final te vienen muchos recursos para trabajar en casa, trabajar economías de ficha, análisis de tareas, encadenamientos y luego en una primera parte que incide mucho en definiciones teóricas, pero a través de ilustraciones, de ejemplos muy claros, muy sencillitos y además está hecho con un lenguaje muy asequible y es bastante riguroso. Así que para personas que se estén iniciando en todo esto de análisis de la conducta, sobre todo si son papás o mamás, sí que recomiendo hagan imágenes. Y para las personas que, bueno, igual que estén estudiando, ¿no?, que sean profesionales y se dediquen a esto, yo sí que les recomendaría el manual de modificación de conducta de Miltenberger. ¿Por qué? Porque a nivel introductorio creo que
creo que es bastante bueno. Es cierto que no profundiza tanto, ¿no? Como por ejemplo el Cooper, pero oye, para una primera lectura, el Miltenberger se divide por muchísimos capítulos y todos los capítulos tienen muchos ejemplos prácticos. Entonces también, aunque por supuesto se utiliza un lenguaje terminológico y técnico riguroso para nuestra profesión, también es un lenguaje cercano y va a ser muy sencillito de entender, ¿vale? Así que bueno, estas son mis recomendaciones principales. Nada, además con detalle gráfico y visual. Te lo Todo. agradecemos. Lo has dado en imágenes también, la recomendación.